esta situación. Existe un proyecto de ordenanza que su merced estuvo en días pasados aquí también interviniendo al respecto. Entonces la invitación al gobierno departamental es para que podamos generar respuestas reales a la situación que enuncian hoy de Bocas, a la situación que su merced nos declara hoy de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Por supuesto, es la idea y la invitación a que también cada una de las comunidades empiecen a empapar de estos temas y den, por supuesto, su intervención. Lida, usted hace un comentario muy importante y es que se están dejando recursos para contratar profesionales que muchas veces no son acciones reales ni impactan positivamente cada una de estas funciones. Es algo que quiero rescatar porque, por ejemplo, los 50 millones que estaban dejando para la gestión del recurso hídrico en el departamento de Casanare, pues cuando uno ve que hay 50 millones para la gestión del recurso hídrico en el departamento, entiende que allí no hay ningún proyecto de alto impacto y que máximo se podrá contratar una OPS para que haga algo sobre la gestión del recurso hídrico. Entiendo que puede ser la situación que su merced hoy enuncia aquí con la situación de las víctimas. Gracias, Lida. Esperamos que el gobierno departamental tenga claro el mensaje. Sin embargo, como le reitero, seguiremos haciendo mesas de trabajo alrededor de esta discusión y la invitación para el segundo debate de proyecto de ordenanza. Doctor Julio Ramos, creo que es una leve aclaración de lo que estaba hablando Lida. Tiene el uso de la palabra. Sonido, por favor, para el doctor Julio Ramos. Ya. Presidente, muchas gracias. Y es que es muy bueno que se den este tipo de debates para ver las situaciones que se están presentando, pero también para que nos demos cuenta la necesidad de los recursos que se necesitan para esto. Y aquí hay dos actores importantes, y con Lía hemos hablado del tema. Obviamente está la Mesa Departamental de Víctimas, con quienes hemos venido trabajando, pero también Lía nos hace entender y dice: las víctimas somos 84.000 o más, porque nosotros somos un departamento receptor. Nosotros podemos caracterizar mañana, un ejemplo, 84.100, pero ya el otro mes pueden haber más o pueden haber menos. Así es una variable que se tiene en víctimas. Y también existe la otra ala que dice, bueno, pero si las acciones que dice la mesa departamental no va acorde con lo que nosotros pensamos, pues no nos sirve. Y es aquí donde la Asamblea Departamental también puede ayudarnos a nosotros para poder sentar a la Mesa Departamental de Víctimas y a los otros entes que también trabajan por la población víctima y poder llegar a un acuerdo. Porque ustedes me entenderán a mí, yo a veces quedo entre la espada y la pared, queridos compañeros. Hoy tenemos, por ejemplo, para el caso especial en búsqueda de personas desaparecidas, tenemos dos entes. Está la submesa que está en la Mesa Departamental de Víctimas y también se encuentra una ordenanza departamental que está con el mismo propósito. Y aquí todo lo podemos solucionar, absolutamente todo lo podemos solucionar si hay recursos, doctora Luzmeri. Esa es la verdad. Nosotros no podemos, la Secretaría de Gobierno hoy va a tener, creo que 3.000 o 3.200 millones menos que lo que ha venido teniendo. Entonces tenemos que empezar a recortar y muy seguramente, Lida, tendremos en cuenta lo que usted nos dice, el tema del personal. Vamos a ver con cuántos podemos trabajar porque son muchas las cosas que hay que hacer, aunque ustedes no crean. Uno a veces se pone a revisar que ahora hay muchas plataformas a las que toca subir un montón de cosas, pero toca también tener asistencia en otros lados y ahí es donde nos vemos también cortos. Trataremos de hacerlo con lo que tenemos ahora de dinero y trataremos también de entregar los recursos que se van a entregar para el tema de desaparición. Ahora bien, cuando los recursos llegan al proyecto de víctimas y ahí nos toca sentarnos con la Mesa Departamental de Víctimas y ahí los exhorto a ustedes para que también me ayuden a dirimir ese conflicto para ver cómo nosotros podemos entre todos que los poquitos recursos que hay nos alcancen y los podamos llevar donde se necesitan. Mi doctor Germán, fíjese qué complicado es cuando dicen, no, es que el proyecto, y ya habíamos hablado con Lida de eso, la plata va al proyecto de víctimas. Y cuando está en el proyecto de víctimas, obviamente pues está la Mesa Departamental de Víctimas.
Esos son, a grosso modo, mi querido presidente, algunos de los inconvenientes que nos han venido presentando. Yo cuando veo todas estas peticiones, se necesitan, presidente, se necesitan, Lida, se necesita población víctima del departamento, que creería yo que todos somos víctimas de alguna u otra manera aquí en el departamento por todo lo que nos ha venido pasando. Léelo, por favor. Sí, ya ahorita dice, ninguna entidad del gobierno departamental nos han tenido en cuenta Familiares Colombia, Organización de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Receptor y Chámez. ¿Hay más? Entonces, nosotros, repito, hacemos el canal por la Mesa Departamental de Víctimas. Si nos hablan de los afrocolombianos raizales y palenqueros, hacemos el conducto por la consultiva. Si nos hablan, por ejemplo, de las personas con discapacidad, pues hacemos con el comité de discapacidad que existe también el canal. Pero en este punto en especial, porque Lía es una luchadora hace mucho tiempo con este tema, en este tema en especial, pues tendríamos que ver con los poquitos recursos que hay, mi querida Lía, cómo podemos concertar. Y usted tiene la razón, claro, necesitamos medios tecnológicos de punta para poder nosotros abordar este tema tan importante como es la búsqueda de desaparecidos. Estamos siempre para construir, estamos siempre para trabajar, pero también quiero dejar en claro, presidente, las dificultades que tenemos nosotros y más aún que hay que reconocerlo, porque obviamente, como decía mi abuelo, pues las cosas en casa hay que lavarlos ahí en casa, los trapitos sucios, pero cuando llegamos a estos debates que son muy importantes, también tenemos que decir que hay un conflicto en estos momentos que hay que sanar entre la Mesa Departamental de Víctimas y la otra parte de fundaciones como la que tiene Lida, pues que han actuado por años en este trabajo que es tan importante. Eso quería dejarlo, presidente, siempre dispuesto para la construcción y para hacer las cosas como mejor estén y con lo que tenemos. Gracias. Gracias, doctor Julio Ramos. Doctor Julio, sin embargo, digamos, una de las peticiones que hace Lida acá son por palas y otro tipo de herramientas, no son tampoco tecnología de última generación, y entiendo que una pala, una pica y algunos otros implementos no son de muchísimo costo, y la invitación es simplemente a que ojalá podamos dejar una partida, un pequeño rubro, un presupuesto para este apoyo. Lida, una última para cerrar, por favor, para continuar. Sí, no, solamente quería, es que me gusta dejar las claridades. Nosotros no estamos en conflicto con la Mesa Departamental de Víctimas. Nosotros hoy venimos acá a manifestar para que ustedes escuchen la otra cara de la moneda. Yo no vengo a hablar únicamente como Lida Quevedo. Nosotros, de pronto, como le pasa a usted, presidente de la Asamblea, usted es la cara de la Asamblea y tome y lleve, ¿sí? Pero yo estoy acá porque, por eso el secretario le pedí que leyera. Familiares Colombia, el Receptor y Chámez está pidiendo auxilios, escúchenos. ANU está pidiendo escúchenos, Buscando Huellas, escúchenos, y otras organizaciones. Nosotros lo que estamos diciendo es: hay un rubro de víctimas, somos víctimas, queremos y exponemos, sí, por supuesto, una lista de mercado que sabemos que no, pero es para hacerles ver la necesidad. Nosotros no tenemos la culpa de que seamos los que estamos aquí comprometidos y desgastando nuestra imagen política por hablar por los que de una u otra manera no han podido, por medios logísticos, por no sé, capacidades emocionales, no lo puedo describir. Pero acá nadie puede negar que nosotros, con las organizaciones que nos acompañan, hemos venido a golpear las puertas y solo estamos pidiendo que de esas partidas tan grandes, recuerden que las víctimas del conflicto armado son varios hechos victimizantes, son varios, no es solamente la desaparición, son varios. Y que sea como sea, si nosotros hemos hecho un trabajo, no tenemos la culpa de no bajar la bandera y de siempre generar malestares, escozores. Pero lo único que les decimos es que en nosotros siempre van a encontrar persistencia, amor y compromiso, propuestas para trabajar de la mano con los diputados, como les hicieron llegar para una mesa de trabajo, o con el gobierno departamental. Mil y mil gracias de verdad por este espacio de escucha, de reflexión y sobre todo de contexto. Gracias, Lía. Gracias, doctor Julio Ramos. Apreciada comunidad de diputados, estamos en la discusión del proyecto de ordenanza número 024-2025, en resumidas cuentas el presupuesto 2026. Estamos ahora
dentro de la discusión en la intervención de los honorables diputados, quienes hacen parte de esta comisión, la comisión segunda, diputados Eduardo García, Luzmeri Niño, Eduardo Antolínez, Marisela Duarte, y quienes no hagan parte de dicha comisión, pero nos ha acompañado aquí todo el tiempo como el diputado Germán, tienen voz dentro de esta sesión a pesar de no tener voto. Diputados, tienen el uso de la palabra. Diputada Luzmeri, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran en este recinto, especialmente a todo el gabinete departamental, a las personas que nos siguen en redes sociales, igualmente a mis compañeros diputados. Bueno, yo quiero referirme, principalmente pues quiero iniciar diciéndole y recordándole a la comunidad del departamento de Casanare que nosotros como diputados tenemos unas funciones específicas dentro de nuestro, que son otorgadas por la Constitución y por la Ley 2200, y que estas funciones están exactamente desde el artículo 299 al 312 y del artículo y la Ley 2200, que son las que rigen nuestras funciones, y que de esa manera una de las funciones principales que tenemos nosotros es la del control político. Y que el control político lo que nos otorga o nos coloca como función es vigilar, evaluar y cuestionar la gestión pública tanto del señor gobernador como de los secretarios de toda la administración departamental. Y que dentro de las funciones lo que nos dice es que debemos actuar conforme a la Constitución, a la ley y a las ordenanzas. Y también nos dice que cumplamos, que debemos vigilar el cumplimiento del plan de desarrollo departamental, igualmente hacer uso eficiente y transparente y responsable de los recursos públicos, vigilar esta parte y vigilar que se le rindan las cuentas al público. Entonces, de esa manera, quiero hoy, primero que todo, pues felicitar al concejal Anderson Villamil del municipio de Trinidad, igualmente a la representante de víctimas y a las personas que han estado hoy acá. Pero yo sí quisiera hacer un llamado porque es que hoy se está debatiendo en primer debate, se está debatiendo el presupuesto del año 2026. Y entonces la verdad me causa cierta preocupación que solo un concejal de todos los municipios hizo presencia, no vinieron más concejales, no vino un solo alcalde para ver cómo es que están representados sus recursos en sus municipios, si lo que se va a aprobar hoy ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo. No sé si la gobernación hizo alguna mesa de concertación con cada uno de ellos para lograr que este presupuesto quede conforme al plan de desarrollo y a las necesidades y en los tiempos que se tienen que dar para poder en este cuatrienio pues ejecutar estos recursos. Entonces siempre queda uno con una preocupación porque si bien es cierto aquí nosotros vamos a hacer un debate y vamos a hacer la revisión de este presupuesto que sea pertinente, que sea legal, creo que es responsabilidad de todos. Entonces, frente a esta situación, es hacer el llamado a que sean muchos actores los que participen en esto, para que podamos estar todos como con las mismas facultades para el día de mañana, poder decir, sí, no me cumplieron o me cumplieron y no pase lo que ha pasado, por ejemplo, que pasó con el que pasó con el superávit, que tuvo situaciones presuntamente legales que no coincidían, pero sin embargo fue la asamblea la que no quiso y fue lo que se hizo ver en redes sociales. La asamblea no quiso. Y en palabras coloquiales podemos decir que lo que uno entendía en los comentarios de la gente es que la asamblea no se le dio la gana.
Y así no es, así no son las cosas. He dicho las funciones que tenemos nosotros de control acá y a eso es que tenemos que dedicarnos nosotros y entregarle las cuentas a las personas de nuestro departamento que nos eligieron acá y a las que no nos eligieron también. Entonces, frente a este debate que se ha presentado, vienen unos recursos del balance, que unos recursos que deben cumplir con un principio de anualidad, que sustenta jurídicamente que el superávit del 2024 no puede incorporarse directamente al presupuesto del 2026 sin el cierre de la vigencia del 2025. Se encuentra respaldado en 3 normas orgánicas del rango constitucional a las cuales y legal del cual me voy a referir. Para que quede claro por qué no se están aprobando y le hallo la razón al señor ponente en el momento que saca estos recursos. Para eso existen unos principios presupuestales que hay que cumplir. Entonces, me voy a referir a lo siguiente. Son 3 puntos. 1, lo que tiene que ver con la Constitución Política en el artículo 346, principio de anualidad, que es el que estamos en discusión. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones regirán durante el año fiscal respectivo y se liquidarán conforme a la ley orgánica de presupuesto. ¿Cómo se interpreta eso? El presupuesto solo tiene validez por la vigencia fiscal de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Por tanto, los saldos o superávit en un ejercicio de 2024 no pueden usarse 2 vigencias después, que es lo que está pasando. Se están ingresando unos recursos del 2024 para ejecutarlos en la vigencia del 2026, sin haber pasado por la liquidación y la certificación de la vigencia intermedia 2025. De lo contrario, se desconocería el carácter anual del presupuesto autorizado por la Asamblea. Como número 2, decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 89. Las reservas presupuestales solo podrán constituirse respecto de compromisos legalmente adquiridos dentro de la vigencia fiscal correspondiente. En ningún caso podrán destinarse a fines distintos de aquellos que les dieron origen. ¿Cómo se interpreta eso? El estatuto establece que los saldos de una vigencia solo pueden tener continuidad cuando existen compromisos legalmente adquiridos. Si el superávit 2024 no fue comprometido ni incorporado en el 2025, pierde su ejecutabilidad directa, quedando sujeto a una nueva certificación contable antes de que se incorpore el presupuesto 2026. Como tercer punto, hago referencia a la siguiente ley, Ley 819 de 2003, artículo 8. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que le dieron origen. La Constitución, las reservas presupuestales tendrá un carácter estrictamente excepcional y solo procederá respecto de compromisos legalmente adquiridos dentro de la vigencia fiscal correspondiente. ¿Cómo se interpreta esto? La Ley 819 reafirma que los recursos no comprometidos al cierre de una vigencia no constituyen reserva presupuestal y por ende no puede trasladarse libremente a una vigencia posterior. En este caso, el superávit del 2024 solo podría incorporarse en el 2025, la vigencia inmediatamente siguiente, no en el 2026, salvo que exista acto administrativo de adición o certificación de disponibilidad del cierre del 2025. Así estén disponibles en bancos los recursos. Son temas de procedimientos. Entonces, en síntesis jurídica tenemos que la norma del artículo
346 de la Constitución Política, que en el principio que es de anualidad presupuestal, el efecto sobre los recursos del balance es: el presupuesto solo tiene vigencia de 1 año. Los recursos de una vigencia no pueden usarse 2 años después sin certificación intermedia. Artículo 89 del decreto 111 del 96. El principio de legalidad de las reservas, el efecto sobre los recursos del balance del 2024. Solo los recursos comprometidos en la vigencia pueden mantenerse como reserva. Los demás deben certificarse nuevamente. En la norma artículo 8 de la Ley 819 de 2003, principio, excepcionalidad de la reserva. El efecto sobre los recursos del 2024. Los recursos no comprometidos pierden continuidad automática, requieren cierre fiscal previo para su incorporación. Entonces, hacemos una explicación donde dice que el principio de anualidad funciona como el reloj del presupuesto público. Cada año el presupuesto se abre el 1 de enero y se cierra el 31 de diciembre. Si en 2024 quedó dinero sin gastar, ese saldo solo puede incorporarse en 2025 porque la ley exige que primero se confirme que no está comprometido ni reservado. Por eso no se puede saltar de 2024 a 2026. Antes debe cerrarse y certificarse el año intermedio, que es el año 2025. Y digamos que en este caso el ponente actuó correctamente cuando él hace el retiro de los 82.000 millones hasta 82.088 millones hasta contar con esa certificación, cumpliendo el principio de contabilidad de anualidad presupuestal y legalidad del gasto. Entonces, esa es mi justificación por la cual ese apoyo el retiro de ese artículo donde se está eliminando de este proyecto de ordenanza de presupuesto esos 82.000 millones, para que le quede claro a la comunidad que estamos haciéndolo bajo la norma. No nos estamos inventando aquí ni queremos hacerle daño al departamento. Sencillamente, vuelvo y digo, es la función que nos coloca la Constitución y la ley, que es revisar que estos acuerdos y ordenanzas cumplan con lo que reglamenta la ley y con lo que reglamentan las ordenanzas y la Constitución. Entonces, de esa manera, señor presidente, quería dejar esta anotación, igualmente hacer una invitación a todos los alcaldes, a todos los concejales, para que en la plenaria, que es donde se da la posición definitiva de esta ordenanza, estén acá para que puedan dejar sus inquietudes. Así se nos den 3, 4, 8, 10 días, pero que ustedes sepan cómo es que quedó distribuido su presupuesto para que no tengan inconvenientes más adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Luz Mary Niño. Diputados, si quieren intervenir. Diputado Eduardo Antolínez. Posteriormente vuelvo a darle el uso de la palabra a la doctora Gloria. Diputado Eduardo Antolínez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar especialmente hoy a las personas que nos acompañan en las barras, al gobierno departamental, a los secretarios y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y a ustedes, diputados. Pues hoy yo miro con tristeza otra vez que estamos poniéndole una piedra en el zapato al gobierno departamental con estas modificaciones que le están haciendo a la ordenanza 024. Pero primero me voy a dirigir a los proyectos importantes. Claro que todos son importantes los que hay en esta ordenanza, pero hay plata para el tema que es algo muy importante, el tema de salud, donde se está buscando que quede la unidad renal para estas 1.200 familias que sufren hoy que le hacen una diálisis a sus familiares y sufren este dolor. Aparte,
se están dejando recursos también muy importantes para el tema pediátrico, donde muchas madres están mendigando, rogando una remisión a un hospital de tercero o cuarto nivel, o se están amarrando afuera de los hospitales o en las EPS. Estos recursos importantes venían de la ordenanza 015, lamentablemente pues esa ordenanza no pasó. Pero debemos pensar con cabeza fría y pensar en los casanareños. También hay recursos para las brigadas médico-quirúrgicas, donde ya se han operado más de 700 personas en territorio, más de 30.000 citas de especialistas y de médico general, donde se ha llegado con solución en un tiempo oportuno. Yo diría que esto es lo único que tiene el departamento de Casanare que podemos salvar en el tema de la salud. Gracias al gobernador César Ortiz Zorro por tener esta iniciativa, porque es lamentablemente lo que está pasando en el departamento con las EPS. Hoy, por ejemplo, Capresoca tiene más de 300.000 millones en esta ordenanza para el 2026. Y usted va y pregunta y ni siquiera hay un medicamento para entregarlo. Y esto duele. Y se está muriendo la gente porque no consiguen una remisión o porque no le dan una cita con especialista a veces para detectar una enfermedad a tiempo. Entonces, y no solo eso, hay proyectos importantes como el tema de las vías, que lo hablaba el diputado Mancipe. Ojalá luchemos, diputado Mancipe, por la vía Bocas del Pauto, ahí está el concejal Villamil. La vía a mi municipio de Orocue, que lleva décadas esperando una pavimentación. Y acá hay 20.800 millones que se suman a una plata que vienen por el Ocallanos. Pero aparte de eso, también tenemos plata para el tema de educación, para el tema de víctimas, para el tema de la protección animal, que lo decía el doctor Julio Ramos. Llegamos a 6 municipios para que hicieran esterilizaciones a caninos y felinos, pero lamentablemente son muchos los animalitos que están en la calle y que se están reproduciendo, y muchas de las veces, duele decirlo, pero a veces los dueños no tienen cómo darles comida y apenas ellos se reproducen, los echan en un saco y los botan a un río. Y esto es lo que debemos de nosotros de pensar, en que esos proyectos que verdaderamente impacten en el departamento de Casanare lleguen. Pero hoy veo algo muy triste. Bueno, hay también, que no puedo pasar por alto, están los mercados de los adultos mayores, que hay casi 34.000 millones, casi 35.000 millones para el tema de los adultos, donde si Dios quiere van a llegar 3 mercados el otro año, doctora Adriana, que yo espero que el próximo año esté llegando ese mercado lo más antes posible para los adultos mayores. Pero ¿qué es lo que a mí me preocupa en esta ordenanza 024, en la ponencia, diría yo tanto? Que estamos dejando 107.000 millones por fuera. Esta es la preocupación más grande. Donde esta plata va a servir para entregarle los mercados a los adultos mayores, o para arreglar la vía de mi municipio de Orocue, o para comprar los equipos para que se acaben el martirio de muchas familias del departamento de Casanare, para que no tengan que salir en remisión, sino que acá mismo en el departamento tengan un buen servicio. O para el tema de las víctimas, que duele, y lo decía usted, doña Lina, duele, que necesitamos recursos. Y qué bueno que estos recursos sean para esos proyectos, para esas familias que tanto lo necesitan en el departamento de Casanare. Pero yo hoy sí quiero invitar, y respetuosamente, yo acá no vengo a pelear con nadie, yo siempre he llamado a la paz, pero hoy quiero hacer un llamado a los 4 colegas más diputados que pertenecemos a la Comisión de Presupuesto, que le busquemos una solución, una salida
a esta problemática, pero que no dejemos estos 107.000 millones por fuera, porque va a perjudicar a los casanareños, no nos va a perjudicar a nosotros, va a perjudicar al pueblo casanareño. El único que va a pagar es el pueblo, más nadie. Que esta plata quede por fuera. Entonces, yo sí quiero, en relación a esa observación, quiero hoy decirles, diputados, especialmente al ponente, al diputado Jorge, que en su ponencia y teniendo en cuenta las respuestas dadas por parte del gobierno departamental, las cuales han sido sustentadas muy bien por parte de la doctora Gloria, secretaria de Hacienda, técnicamente y jurídicamente me permito manifestar que la ordenanza 024 cumple con la normatividad y requisitos de ley para su trámite. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con la ponencia del diputado de recortar estos recursos, que son más o menos 107.000 millones de pesos de este proyecto, cuando no es potestad de la corporación, de nosotros, realizar este tipo de reducciones del presupuesto sin la aprobación del gobierno departamental. Y eso está claro en el artículo 60 de la ordenanza 027, que ahí dice muy clarito que nosotros no tenemos pues esa facultad. Y en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional del Decreto 111/1996, artículo 63. Entonces lo que yo quiero es que nosotros, yo sí la verdad digo hoy, yo no puedo ser un diputado irresponsable, diría yo, dejar estos recursos, más de 107.000 millones por fuera, porque hay muchos casanareños que están esperando estas obras. Nosotros hoy no podemos decirle al gobierno departamental, llegue con proyectos, llegue con esos proyectos que van a impactar, pero si estamos dejando 107.000 millones por fuera, pues difícil le va a quedar al gobierno llegar con estos proyectos importantes, porque esta plata son más o menos, si no estoy equivocado, son casi 96.000 millones de libre inversión. Entonces, pues duele que esta plata quede por fuera, y yo sí le pido respetuosamente, presidente, que le solicito un receso para que ojalá que el gobierno departamental, al menos de 15 minutos, y que nos reunamos con el gobierno departamental y le miremos una salida a esta problemática, pero no quiero que por nada, como dice, por nada del mundo, se queden estos 107.000 millones por fuera, porque no vamos a pagar nosotros, va a pagar es el pueblo, porque no van a llegar estos recursos. Entonces, respetuosamente, presidente, quiero decirle y pedirle en una proposición que nos regale 15 minutos y que nos reunamos con el gobierno departamental para que analicemos este tema. Y que entre todos, porque esto es entre todos, esto no es solo la asamblea, sino con el gobierno departamental, mostremos esa voluntad ante el pueblo casanareño para que lleguemos a una solución o encontremos una solución entre todos para que el pueblo sea el único beneficiado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Eduardo Antolínez. Yo entiendo, diputado, y por supuesto que la comunidad también, que cada uno de estos recursos son importantes pues para solucionar las necesidades del departamento de Casanare, pues es que es apenas lógico, para eso son los recursos públicos y esa es la función de la administración departamental. Esa discusión de si es importante o no pues carece de sentido, porque evidentemente lo es. Recordarle que esos recursos que su merced habla para la vía Orocue no hacen parte de esta administración, sino viene del proyecto de pavimentación de la administración pasada. Entonces, para que su merced no se deje engañar ni engañe a los orocueseños, pues que realmente no van nuevos kilómetros de pavimento, sino es el proyecto que ya venía anteriormente. Diputado Jorge Eduardo García tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es que el doctor Antolínez acaba de hacer una proposición de un receso, la cual desde ya anuncio mi voto negativo, porque se supone que estamos en la discusión del proyecto de ordenanza.
Entonces, el gobierno departamental envió un oficio dando unos argumentos, pero yo le invito, doctor Antolínez, que en el marco de la discusión, concuerdo con el presidente Juan Fernando, todos los recursos son importantes, pero planteamos unos argumentos. La diputada Luz Meri acaba de hacer una exposición respecto del principio de anualidad. Yo hice unas precisiones respecto del cierre presupuestal y que se haga de manera normal y que estos recursos sencillamente se aprueben en otro proyecto de ordenanza precisamente de superávit, doctor Antolínez. No es cierto que se vayan a quedar desfinanciados porque estamos aprobando un presupuesto. Estos recursos son completamente aparte. Entonces, estamos en la discusión y yo reafirmo lo que dije en la tesis, en la ponencia, y es que, compañeros, no podemos aprobar estos 82.000 millones de pesos hasta cuando se haga el respectivo cierre fiscal, y el otro año, con mucho gusto, si lo presentan bien, lo aprobaremos, así como lo hicimos hace 8 días con cerca de 30.000 millones de pesos de recursos de superávit que enviaron. Es más, doctor Antolínez, en estos momentos está en tránsito otro proyecto de ordenanza donde nos solicitan otros recursos, una modificación presupuestal que seguramente en unos días le daremos trámite. Este es el presupuesto 2026. No confundamos las peras con las manzanas, son los recursos del superávit, y decimos que el otro año, pues sencillamente, en otro proyecto de ordenanza se haga lo respectivo. Lo mismo con la eliminación del artículo 16, que se quedó corta la administración dentro del oficio que me enviaron, pero pues ya van a sustentar nuevamente y sigue abierta la discusión. Y el último es de unos recursos también que enviaron una respuesta en el cual yo digo, honorables compañeros, coincido con el gobierno departamental en esa última precisión que hacen, y así estamos avanzando en la discusión. Usted dice que nosotros no podemos hacer reducciones. Lo invito a que lea el artículo 351 de la Constitución Política de Colombia, donde habla respecto de esas reducciones. Por eso estoy diciendo en mi ponencia que esos 82.000 millones de pesos pues vengan en otro proyecto de ordenanza. De tal manera, honorables compañeros, que ahí hay casi el billón de pesos, exceptuando estas dos fuentes, artículo 16, lo del artículo 16, cerca de 15.000 millones de pesos, y lo mismo con los 82.000 millones de pesos. Entonces, doctor Antolínez, que sea la oportunidad para que refute los argumentos no solamente de la ponencia, sino también de la diputada Luz Meri Niño en el marco de la discusión, sin necesidad de ir a un receso, pues porque en el receso no va a escuchar el pueblo lo que estamos aquí diciendo, sino pues que sea acá, que sea público, y daremos el trámite correspondiente. Aquí la doctora Gloria nos dijo que esto era ilegal, y así nos vinieron con el cuento el día de la aprobación del superávit. Es más, aquí nos dijeron hasta delincuentes, ya que me acuerdo, en un oficio, que estábamos casi que en un concierto para delinquir si no aprobábamos esos recursos. No tengo esposas todavía. Todavía no me ha llegado la citación o la denuncia en la fiscalía. Lo que sí es que recibí 3 demandas de pérdida de investidura, pero por otras situaciones, muy rebuscadas a propósito. Pero yo no quiero tener una cuarta, porque apruebe estos recursos bajo una lógica más bien política. Estamos en un debate técnico y hasta el momento la Asamblea Departamental no se ha equivocado en absoluto y no hay sentencia judicial que diga lo contrario. Es más, ni siquiera las acciones de tutela que pusieron en nuestra contra.
donde respetaron la autonomía de la corporación, la cual en el ejercicio que nos reviste dentro de la representación que ejercemos como diputados, yo sí soy consciente de mis funciones. Nos han dicho, doctor Antolínez, que hay cosas ilegales y que aquí nos equivocamos. Por ejemplo, usted dice que no podemos reducir partidas presupuestales, cuando hace 15 días llegó un proyecto de ordenanza con unos recursos de la Contraloría que decía la ley que tenía que expedirlo la Secretaría de Hacienda. ¿Y sabe quién lo hizo? El Contralor, y bien perdido que anda ese Contralor en materia de presupuesto, porque hizo unas declaraciones completamente desfasadas. Tan perdido que cree que todavía la secretaria de Hacienda es la doctora Doris. Hay que darle F5 al Contralor para que se actualice y sepa que la secretaria de Hacienda es la doctora Gloria Rivera. Y venía el Contralor pidiendo 490 millones de pesos. Y ahorita que quitamos esos recursos, porque el cálculo no lo tiene que hacer el señor que se cree todopoderoso, Contralor, sino lo tenía que hacer la Secretaría de Hacienda. ¿Saben cuánto quedó el cálculo, doctor Antolínez? En 297 millones de pesos. Entonces nos decían que esto era ilegal, y el resto de la platica entonces que estaba diciendo el Contralor. Aquí se le ahorró una plata al departamento, y no con el cuentico de la autoconstrucción, no con el cuentico de la gestión, de que se dice es que hicimos esta obra sin un pesito público. Es que entonces se le pidió fue plata a la gente. O sea, ¿qué tal nosotros servidores públicos? Y entonces no ejecutamos un presupuesto público, un contrasentido. Y entonces la Asamblea Departamental le ahorró, en efecto, 200 millones de pesos al departamento en esta equivocación por parte de la Contraloría, y así sí se le ahorra platica al departamento. La gestión no se le hace sacándole la platica del bolsillo a la gente. La gestión se hace, por ejemplo, como esa vía Orocue, a su tierra, mi doctor Antolínez, y también donde yo nací, proyecto del cual fui ponente, 100.000 millones de pesos que se trajeron del orden nacional y que está distribuido en varias vigencias. Que eso es un proyecto más allá de cualquier cosa que hoy se está ejecutando y en el cual nos unimos todos los casanareños. Gestión es traer recursos, ya como lo anunció, por ejemplo, el señor gobernador, que va a traer la Torre del Oro. No podría yo no tener la gallardía, cuando esto sea realidad, de reconocerle lo que dijo el ministro, que va a traer 100.000 millones de pesos. Por Dios, pues habría que reconocerle esa gestión. Y así toda la que se pueda traer en esas situaciones financieras que se presentan. Doctor Antolínez, aquí hablamos de la situación de Capresoca. Lo hablé en el plan de desarrollo. Pues que yo terminé votando negativo porque hasta me quitaron el uso de la palabra, oponiéndome a cosas como, por ejemplo, cómo estaba concebido el negocio del café. Hoy que hablaron de la planta de café, se habló de las regalías para aliviar a Capresoca. Hoy estamos pidiendo también como ente territorial, como Asamblea Departamental, ese análisis de nuestra EPS y no solo quedarnos en el diagnóstico, que no lo vi, sino profundizar también en acciones concretas. Por eso hoy este debate de legalidad y conveniencia lo empecé diciendo, vamos a hacer unos análisis macroeconómicos del presupuesto en este segundo debate, pero arranquemos por estas disposiciones para después adentrarnos en ese mundo económico tan interesante.
en el cual vamos a hablar de varios impuestos, de varias situaciones, en procura de mejorar no solamente las finanzas del departamento, sino la efectividad en el gasto en cada uno de nuestros municipios. De tal manera, doctor Antolínez, que nosotros, más allá de una ilegalidad, estamos ejerciendo nuestras funciones y estamos en un debate sano con la administración departamental, quien ya presentó sus argumentos, y pues ya vendrá la ronda, continuamos con la discusión, pero sobre esos argumentos, por favor, no desviemos el debate, no lo desviemos hacia esa parte donde la queremos llevar, hacia esa arena política, porque ya sabemos pues que se convierten en discusiones pues vacías. Entonces, más bien avancemos en esta argumentación, escuchemos nuevamente al gobierno y luego discusión y sometemos a votación la ponencia. Cada diputado es libre de votar, yo presento una ponencia. Entonces, que sea la oportunidad para contradecirla, doctor Antolínez, y ya miraremos en la votación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable diputado. Seguimos en la discusión del proyecto de ordenanza 024-2025. Es presentada aquí una proposición por el diputado Eduardo Antolínez, donde solicita un receso por 15 minutos para reunirse con el gobierno departamental. Honorables diputados, abro la discusión sobre esta proposición. Diputado Jorge Eduardo García tiene el uso de la palabra sobre la discusión de la proposición. Así es, señor presidente. Pues nuevamente desde ya anuncio mi voto negativo a esta proposición y démosle el uso de la palabra al gobierno departamental para que avancemos en la discusión. Ya hay unos argumentos, ya presentaron unas respuestas, avancemos en el marco de la discusión. Anuncio mi voto negativo a esta proposición, señor presidente. Muchas gracias. Diputados, sigue abierta la discusión sobre la proposición presentada por el diputado Eduardo Antolínez. Se cierra la discusión, votación ordinaria, levantando la mano para aprobar o negar dicha proposición. Para el voto positivo, por favor, levantar la mano para aprobar la proposición presentada por el diputado Eduardo Antolínez. Un solo voto a favor, 4 manos abajo, 4 votos en contra. Ha sido negada la proposición presentada por el diputado Eduardo Antolínez. Doctora Gloria, tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable diputado Mancipe. En cuanto a los argumentos que esboza la diputada Luzmeri, concluyo su análisis en 2 partes. Un tema que ella dice que estamos en contrariedad al principio de anualidad, que está descrito en el decreto 111, artículo 14, y en nuestra ordenanza en el artículo 21. ¿Qué dice del principio de anualidad? Argumento que esboza y que es contrario totalmente a la norma, porque el principio de anualidad dice que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrá asumirse compromisos. El principio de anualidad es para la ejecución presupuestal, más no para la aprobación del presupuesto. Está muy claro en el artículo 14 de la norma orgánica de presupuesto y muy claro en nuestro estatuto ordenanza 027, por lo tanto, no, en sus argumentos son totalmente contrarios a la ley, porque no estamos hablando de los compromisos que yo estoy asumiendo en la ejecución presupuestal. No puedo ejecutar recursos en la actual vigencia y que me lleven al presupuesto del 2026. La única excepción que trae la norma es la conformación de la vigencia futura. Por lo tanto, es un principio que no se aplica, no es legal el argumento que ella nos determina el día de hoy.
En cuanto a las reservas presupuestales que ella habla, nosotros no estamos utilizando recursos de las reservas presupuestales, por lo tanto, el argumento tampoco es legal porque el cierre presupuestal está determinado en unos recursos que están en caja y bancos. A estos recursos, el cierre financiero que se presenta a la Contraloría Departamental, a las diversas plataformas del Ministerio de Hacienda, se conforma de recursos en bancos, le descontamos los recursos de terceros, descontamos las cuentas por pagar, los pasivos exigibles, las reservas presupuestales. Esos recursos de reservas presupuestales están provisionados en el departamento de Casanare. No estamos utilizando los recursos de las reservas presupuestales en el cierre de la vigencia fiscal. Es una estructura que ya está determinada por la norma y nosotros en ningún momento estamos utilizando los recursos de las reservas presupuestales para financiar el presupuesto de la vigencia 2026. Por lo tanto, los dos argumentos que nos esboza la diputada Luzmeri son contradictorios a la norma, como lo expliqué anteriormente. El diputado Antolínez tiene la razón en que reducir el presupuesto en 107.989 millones de pesos obstaculiza el desarrollo de todos los planes contemplados en el Plan Operativo Anual de Inversiones que fue aprobado por el Consejo de Gobierno y que fue aprobado por el CODFIS del departamento de Casanare, y que la norma sí trae esa excepción, diputado García, ponente de esta propuesta, y es que ese artículo del que habla que si bien es cierto la Asamblea tiene esa posibilidad de hacer las reducciones, tiene también una excepción, y la excepción se contempla en que no se pueden recortar los recursos que están en el Plan Operativo Anual de Inversiones. El Plan Operativo Anual de Inversiones se entregó a la Asamblea Departamental, está en la página y lo conforma un listado en Excel donde usted puede determinar qué se van a hacer con los recursos. Entonces, tiene todo el cumplimiento de la norma, por lo tanto, la Administración Departamental no está de acuerdo con que se reduzcan estos recursos porque justifican la inversión en 8.088 millones de pesos y el servicio de la deuda con los recursos del Fondo de Contingencias en 10.000 millones de pesos aproximadamente. En cuanto a los recursos que dice el diputado García, que es la reorientación del FOMPED en quitar los recursos, realmente los está quitando porque sí, no hay ningún argumento que uno vea en la ponencia que tiene legalidad, porque son recursos que se conforman del presupuesto, de los ingresos que se van a recibir y que son ingresos corrientes que se van a recibir en la vigencia fiscal del 2026. No se tiene por qué recortar porque no corresponden a recursos de balance si es la teoría que usted maneja. Son recursos que están entre los ingresos corrientes, que le sacamos el 10% al ingreso corriente de libre destinación y el 20% al impuesto de registro, y que no lo enviamos al FOMPED, Ministerio de Hacienda, sino que lo redireccionamos por la norma que está contemplado en la respuesta que se le dio a la ponencia. Estamos redireccionando esos recursos que están plenamente identificados también en la matriz de Excel del POAI, en la columna respectivos recursos del FOMPED libre inversión. Esos recursos están totalmente justificados, al igual que están justificados los recursos del balance. Yo les pregunto, honorables diputados, el Gobierno Nacional pasó un presupuesto totalmente desfinanciado, mayores los gastos menos los ingresos. Yo no estoy pasando un presupuesto desfinanciado, es un presupuesto que está contemplado unos recursos que tiene el departamento de Casanare en las cuentas, en las diferentes cuentas bancarias, están esos 82.000 millones de pesos. Entonces, realmente está en contravía a la norma. Lo que ustedes están haciendo es totalmente ilegal y los argumentos que esboza el diputado García, al igual que la diputada Luzmeri, son contrarios a la normatividad. Lo leemos en los artículos que ya establecí y que previamente también les había comentado. Agradezco, diputado, de verdad que nos den esa posibilidad de tener esos recursos en el presupuesto, porque de esa forma le apuntaríamos a cumplir las metas del plan de desarrollo. También le recuerdo, diputado, que ustedes hoy están reduciendo
a solicitud de su ponencia unos recursos. ¿Por qué cuando nosotros radicamos el proyecto de ordenanza 01 podían también haber utilizado entonces esa figura de reducción y nunca se le dio la posibilidad a la administración departamental en decir que esos 9.000 millones de pesos que venían del Sistema General de Participaciones, del FOMPED y otros recursos, no se hizo esa respectiva reducción? Hoy sí estamos de acuerdo entonces en que se reduzca y no es coherente porque no lo permite, está todo aprobado en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Dejo esa reflexión en toda la comunidad que nos están escuchando, en ustedes, honorables diputados, porque realmente lo que está colocado en esa ponencia no es legal y ya le he dado suficientes argumentos para que ustedes reevalúen y le den esa herramienta a la administración departamental en beneficio de las poblaciones que son beneficiarias de estos recursos. Nuevamente entramos en el tema del adulto mayor, en el tema de la tasa del deporte, la estampilla Prodesarrollo, Procultura. Bueno, realmente son recursos que la administración necesita desde el 1 de enero hasta el 31 de la vigencia, hasta el 31 de diciembre de la vigencia 2026. El presupuesto viene totalmente financiado, los recursos son recursos que tiene el departamento en banco, lo repito nuevamente, y que los argumentos que ustedes esbozan son totalmente ilegales. Gracias. Gracias, doctora Gloria. Diputado Jorge Eduardo García tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nada nuevo en la intervención de la doctora Gloria. Cuando hace un momento hablé respecto de lo que dijo el doctor Antolínez, en las reducciones que hacía el Congreso, y una parcialidad. Les hallo la razón en el punto 3, la conclusión de reducir los recursos que se pretende asignar al Fondo de Contingencias por 10.055 millones de pesos. Vi su respuesta, revisé la normatividad y efectivamente avancemos, honorables compañeros, con esos recursos del Fondo de Contingencias, con esos 10.055 millones de pesos, los que pusimos dentro de las conclusiones a los cuales ustedes contestaron en el oficio que se nos allegó. Sin embargo, honorables compañeros, pues dicen que es completamente ilegal los argumentos, por supuesto que no. Esperemos que haya el cierre presupuestal para aprobar esos 82.000 millones de pesos. Aquí está toda la disposición de la Asamblea. Esperemos que, como lo dije en la ponencia, se haga el respectivo cierre, haga la liquidación y se envíe nuevamente, como siempre se hace normalmente. El superávit el año pasado no se incluyó en el presupuesto, entonces nada de nervios, compañeros, sencillamente es que el otro año vengamos acá, no le vamos a dar esta autorización al gobierno. La Asamblea Departamental no es un convidado de piedra. Y de igual manera, respecto del artículo 16, en cuanto a la eliminación de ese artículo, honorables compañeros, para que también sea eliminado, dado este cambio de destinación de recursos, y en su momento también que llegue otro proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental con estos recursos, ver las fuentes. Ustedes enviaron ahí un discriminado de las destinaciones, ver las fuentes, porque hay unos recursos con unas destinaciones específicas, poder profundizar en ellos y dar el respectivo debate. No es cierto que el adulto mayor se va a quedar sin plata, no es cierto que las estampillas, entonces, pues, ¿qué va a pasar con el recaudo? Porque estamos aprobando un presupuesto, honorables compañeros. Entonces, eso es falso lo que están diciendo. Sencillamente, el otro año, después del cierre, nos vemos acá en la Asamblea Departamental. Es lo que propongo como ponente. Cada diputado es libre en su elección, pero como ponente es mi deber guiar a esta comisión. De tal manera, señor presidente, que con esto concluyo. Las conclusiones de la ponencia, valga la redundancia, hablaba en el punto D de se recomienda la aprobación del proyecto de ordenanza número 024-2025 en su primer debate reglamentario con las siguientes modificaciones acorde con las observaciones formuladas en la ponencia. Recibida la respuesta del gobierno departamental, señor secretario, para que al momento de la votación
en mi ponencia, eliminemos la conclusión 3, la de reducir los recursos que se pretende asignar al fondo de contingencias. Entonces, ya eso no iría dentro de, digámoslo, para que se aclare al momento de la votación, esto no iría dentro de mi ponencia, pero sí iría reducir los recursos del balance en la suma de 82.088 millones de pesos y de igual manera suprimir el artículo 16 del proyecto de ordenanza número 024 del 2025 por la claridad y la profundización que doy respecto de estos recursos. En este sentido, señor presidente de comisión, presidente de asamblea, ya rindo mi ponencia, reafirmo mis argumentos, cambio el de la conclusión número 3, de acuerdo con las indicaciones, señor secretario, honorable comisión, y pues si sigue abierta la discusión, o si no, señor presidente, que se someta a la votación para avanzar ya en el debate, en el segundo debate en plenaria. Y doctora Gloria, aquí no solo se discute legalidad, también la conveniencia, y es lo que hoy estamos haciendo como comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Jorge Eduardo García. Continuamos en la discusión sobre el proyecto de ordenanza 024, el presupuesto 2026. Se cierra la discusión. A la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública, quiero preguntarle a esta Comisión Segunda si aprueban las recomendaciones que se han discutido aquí. Recordemos que esta ponencia tiene en el punto de 3 recomendaciones. Entiendo que las 2 primeras, la recomendación 1, la recomendación 2 se sostienen y la tercera sí se modifica a como lo solicita el gobierno departamental. Honorables diputados de esta Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública, ¿aprueban la modificación como sugiere el ponente? Votación nominal y pública, señor secretario. Voto nominal y público, 30 de octubre del 2025, sesión de comisión, Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública. Aprueban, honorables diputados de la comisión, el informe presentado por el honorable diputado Jorge Eduardo García Gutiérrez, exceptuando el numeral 3º del punto 2.5 del mencionado informe. Antolínez, Mancipe Pérez Juan Fernando. Positivo. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Positivo. Antolínez Pan Eduardo. Negativo. Duarte Rodríguez Marisela. Positivo. Niño Chaparro Luzmeri. Voto sí. Señor presidente, ha sido aprobado el informe del honorable diputado Jorge Eduardo García con la modificación eliminando el tercer punto de su ponencia, con 4 votos positivos. Bueno, para hacer claridad, es decir, se votó positivo 2 de las 3 recomendaciones hechas por el ponente. La primera es suprimir el artículo 16 del proyecto de ordenanza número 024-2025, ya que no existe claridad sobre el monto de recursos que se pretende reorientar de destinación, es decir, de aportes pasivos pensionales, y asignar a inversión. Por tanto, se reducirán estos recursos, tanto el ingreso como el gasto, que se encuentran contemplados en dicho proyecto. La segunda recomendación dice reducir los recursos del balance en la suma de 88.554.020 pesos con 1 centavo, hasta tanto no se realice el cierre fiscal del 2025, se aclare la destinación a sala inversión y se precise la situación financiera del sector descentralizado
acorde con lo dispuesto en el literal H del artículo 5 de la Ley 819 del 2000. Y la tercera recomendación, la cual no va, esta sí se elimina, la cual decía reducir los recursos que se pretende asignar al fondo de contingencias por valor de 10.055.774.826 pesos con 33 centavos, ya que no hace parte del gasto clasificado como servicio a la deuda previsto en el artículo 32 de la norma orgánica del presupuesto del departamento. Es para dejar claridad de estas tres recomendaciones, las dos primeras se aprobaron, la tercera se quita y de esta forma queda modificado el proyecto de ordenanza 024. Posterior a esta aclaración, seguimos en la discusión del proyecto de ordenanza 024-2025. Se cierra la discusión y debo preguntarle a esta comisión, la comisión segunda, Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, a la cual pertenecen los diputados Luzmeri Niño, Eduardo Antolínez, Marisela Duarte, Jorge Eduardo García y Juan Fernando Mancipe, ¿quiere la comisión que este proyecto de ordenanza, el 024, tenga segundo debate, votación nominal y pública? Voto nominal y público, 30 de octubre del 2025, sesión de comisión, Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública. Quiere la comisión que el proyecto de ordenanza 024 del 2025, por la cual se expide el presupuesto general de renta, recursos de capital y apropiaciones del departamento de Casanare para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026, tenga segundo debate. Mancipe Pérez Juan Fernando. Positivo. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Positivo a este proyecto de ordenanza. Antolínez Pan Eduardo. Quiero dejar una constancia ante dar mi voto. Diputado, estamos en votación, no es para dejar constancias. Yo creo, diputado, estamos en el momento de la votación, es votar positivo o negativo. Venga, presidente, es la primera vez que usted dice que acá estamos en democracia y que déjeme dejar la constancia. Yo creo que es la primera vez que le pido la palabra para dejar una constancia. Diputado, no estamos en el uso de la palabra, estamos en votación. Bueno, presidente, pues mi voto es negativo porque le reducieron los recursos a la ordenanza 024 del 2025. Gracias, diputado Antolínez. Duarte Rodríguez Marisela. Positivo. Niño Chaparro Luzmeri. Voto sí. Señor presidente, ha sido aprobado para que pase a segundo debate el proyecto de ordenanza 024 del 2025, por la cual se expide el presupuesto general de renta, recursos de capital y apropiaciones del departamento de Casanare para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2026, con 4 votos positivos. Gracias, comunidad, gracias, diputados, gracias al gobierno departamental por estar en esta ardua pero importante sesión de comisión segunda, y quiero dejar la constancia que fue aprobado este proyecto de ordenanza por 4 votos a favor y 1 en contra. El diputado Eduardo Antolínez votó en contra del gobierno departamental, votó en contra del presupuesto 2026 en la comisión segunda de Presupuesto y Hacienda Pública. Pasamos al punto 5, proposiciones y varios. Se cierra el punto, último llamado a lista. Último llamado a lista, Mancipe Pérez Juan Fernando. Presente. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Presente. Antolínez Pan Eduardo. Presente. Duarte Rodríguez Marisela. Presente. Niño Chaparro Luzmeri. Presente. Hemos finalizado la presente sesión, siendo las 2:58 de la tarde. Feliz y bendecida tarde para todos.